tiene que ser así. Y lamentablemente, hermanos, por personas que... Lamentablemente, la mía es más bonita que toda la suya. La mía es de Dora la exploradora. ¿Vio? Usted no tiene Dora, yo sí tengo. Ay, hermano. Sí. Lástima, ¿verdad, hermano? Que por personas que a veces son, pues, un poquito irresponsables, descuidados, irresponsables, yo qué sé, hermano, ¿verdad? Tengamos que seguir usando el cubrebocas, la mascarilla, el tapabocas, como ustedes le llamen. Porque en vez, hermano, de los números ir bajando, pues lamentablemente van subiendo, ¿verdad? Que entonces no hay nada que nosotros podamos hacer. Pedirle al Señor misericordia y cuidarnos, porque ya esto es, hermano, sálvese quien quiera. No es el que pueda tampoco, sálvese quien quiera, hermano. Cuídese el que quiera, el que no quiera cuidar, pues desgraciadamente, hermano, ¿verdad? Esta pandemia no está fácil. Pero tampoco podemos vivir con un miedo y podemos vivir, hermano, con pánico, porque nosotros sabemos que Dios es nuestro guardador. Sí, amén. Nos cuida y nos libre el Señor. Y mientras usted tome las precauciones debidas, hermano, yo sé que en el nombre de Jesús vamos a salir adelante de todo esto. Amén. Tomemos las precauciones, hermano, debidas y necesarias. Amén. Aleluya. Así que saludamos a los hermanos que nos están viendo por la internet, que están ahí en su casita, que están aquí en San Antonio, que están en otro lugar. No sé, hermano, el fin del mundo donde nos vean, benditos hoy, mañana, el año que viene, de aquí a 10 años, si es que Cristo no ha venido, y si Cristo viene, pues se queda su ahí, ¿verdad? Sí, Para testimonio, al que los pueda alcanzar y escuchar, pues bendito sea el nombre de Jesús. Así que pido la oración por mi hermanita, hermano, mi hermana Marilu, yo sé que ella también nos ve, hermano, y vi el servicio los domingos y ella se pega ahí junto con mi cuñado. Ella es paciente de diálisis, hermano. Tiene sangramiento en los riñones. Y, ¿verdad? Estamos orando al Señor. No sabemos si es una piedra que tiene en un riñón o qué, hermano, pero debido a su condición diabética, pues tiene un poquito de dificultad. Así que le pido sus oraciones, hermano, cuando usted se acuerde. No quiero ponerle la carga, pero sí que me ayude ahora. Amén, amado mío. Y, ¿verdad? Las otras hermanas de la congregación que está aquí. Hoy vamos a estudiar el libro de Ageo. Yo le dejé la semana pasada una tareita que él lo estudiara. ¿Cuántos lo estudiaron, lo leyeron? Amén. Amén. Ok. Quiero ver. ¿Quieren? Ok. Lo estudiaron. Qué bueno, hermano. Y vamos a hablar un poquito de historia. Yo no soy, le confieso, hermano, yo no soy muy buena en historia. El pastor es mejor haciendo, ¿verdad? Es mejor historiador que yo. Le gusta más leer la historia. Pero la lección de hoy se presta para que hablemos un poquito de historia, para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Un poquito mejor el libro de Ageo y el de Sofonías, cuando lo tengamos que leer. Déjeme escribir. No me dio mucho espacio para la información. Primero. Segundo, vamos a estudiar un poquito de historia porque es necesaria para la lección de hoy. Y segundo, tal vez no termine la lección hoy, ¿verdad? Porque habla, hermano, del futuro templo, el templo del milenio, ¿verdad que sí? Entonces yo quiero tener esa parte del deseado de todas las naciones, estudiar la parte de esta lección. Ok, así que vamos a ver si podemos llegar hasta allá. Esperen un momentito que quiero escribir estos 3 nombres, así que son un poquito complicaditos, pero yo los quiero escribir aquí para que mientras vayamos hablando de ellos, de esta gente, a ver, usted que toma nota, son reyes persias que tuvieron que ver, reyes persias que tuvieron que ver con el regreso de los judíos. Y los escribo aquí para que también no se me olviden, hermano, porque son unos cuantos nombrecitos que ahí mi hermana Cintia, si usted no tiene nombre para su bebé todavía, aquí le recomiendo alguno. Ciro. Ajá, Ciro. Artajerjes, este es muy bonito, ¿no? Espérame, aquí. Arta. Ah, ajá, así va a estar la hermana cuando empiece a gritar. Cuando empiece a gritar.
hermano. No me oyeron mucho, ¿verdad que no? Qué bueno, fue la hermana la que dijo yo no. Ella fue la cara. Ok. Estos 4 reyes tuvieron que ver, hermano, con el retorno de los judíos desde Babilonia hasta de regreso a Jerusalén. Y usted va a encontrar, si usted lee la escritura, va a encontrar varios Daríos, va a encontrar unos cuantos Daríos, va a encontrar unos cuantos Artajerjes, va a encontrar unos nombres, Darío 1, Darío 2, Darío 3, Faraón 1, Faraón 2, Faraón 3, pues va a encontrar. Eran títulos, por lo menos Asuero y Artajerjes, eran títulos que se le daban a los reyes en aquel entonces. Era como decir Faraón. Faraón, Necao era el nombre, ¿verdad? Asuero y Artajerjes. Pero lo que es en el libro de Esdras, y de Nehemías y de Esther, son 3 libros que nos van a hablar a nosotros de la historia. Por lo menos de Esther nos habla un poco de la historia de la vida de los judíos en Babilonia. Aparte de unos cuantos salmos que hablan acerca de la vida que ellos llevaban en Babilonia. Pero Esdras y Jeremías son 2 libros que nos hablan de la historia del retorno de ellos. Cómo y cuándo fue dada la orden y para qué ellos tuvieron que regresar. Vamos a hablar de eso un momentito. La lección de hoy dice, Dios alienta a su pueblo, y lo vamos a encontrar en el libro de Ageo, que solamente tiene 2 capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, pero vamos a hablar del capítulo 2 desde el verso 1 hasta el 5. Solamente va a poner una manita en Ageo porque nosotros también, y va a buscar el libro de Esdras y de Nehemías porque nos vamos a mover en esos 3 libros. El pensamiento central dice, quien procura servir a Dios será alentado por él. Yo mejor hubiera dicho quien procure, ¿verdad? Me parece que eso. Quien procure servir a Dios será alentado por él. ¿Qué quiere decir la palabra alentar? Porque el título de la lección es Dios alienta a su pueblo. Animarlo, ¿qué más? ¿Cómo? Sanarlo. Bueno, en ciertos países la palabra alentar, me siento más alentadito, me siento mejor. Ok. Bueno, de cierta manera lo sana, ¿verdad? No es exactamente el significado que le pudimos aplicar a esto. ¿Por ejemplo? Es como una emoción de exaltación. Alentar una emoción de exaltación, y ese se fue al diccionario. Santo, ¿qué más? Ah, no, sí, de la mente. Santo. Una exaltación tiene que ver con sentimientos, ¿sabes qué sí? ¿Que tiene que ver con sentimientos? Porque es una emoción. Tiene que ver con nuestras emociones. ¿Qué más? Alentar. Exaltar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Sentirse mejor. Me siento sano. Estoy alentado. Okay. ¿Qué más alentar? Infundir ánimo. Fíjense lo que yo encontré. Alentar. ¿Qué dijiste? No. Yo no sé. Ok, está bien. Infundir ánimo o energía a una persona para que prosiga en la lucha o en su meta. O en su tarea. Estimular, aquí viene el de Carlos. Estimular un sentimiento, una actitud o una actividad. Es el estímulo ¿verdad? Que se nos da para que nosotros cobremos fuerza y energía. Si necesitamos ser sanos, también nos alentamos cuando es hermano. Infundir ánimo, fuerza, energía, para que nosotros podamos proseguir una meta o llevar a cabo un trabajo. Y muchas veces el aliento no solamente puede ser físico, sino que hay gente que necesita un estímulo espiritual, un estímulo emocional, un estímulo sentimental. Eso se llama como propósito, ¿verdad? Propósito. Hay quien necesita un propósito para alentarse y terminar la obra. ¿Cuánta gente nosotros conocemos que empiezan a hacer una cosa y la terminan? Yo conozco 1 millón, hermano. Pero eso soy yo. Usted a lo mejor conoce, a lo mejor te conoce más que yo. Gente que empieza a hacer algo y no lo termina. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas personas conocemos que empiezan con mucho ánimo
con mucho ahínco, con mucha fuerza, con mucha energía. Este año sí, las famosas 15 libras que bajamos todos los años, ¿verdad que sí? Este año sí que me voy al parque, óigame, mire, nada más deja que venga el día primero, no el día 2, porque el día primero todavía falta la comida de Año Nuevo. El día 2, este año sí. Y empezamos, hermano, que ni el maratón de Boston. Óigame, empezamos con un ánimo en la carrera, ¿no? Y a los 2 o 3 días, te gozas, te identificas, ¿verdad? ¿Eh? A los 2 o 3 días, hermano, ya andamos tirando, ¿verdad? Como decía la canción, una canción de, ya, todo el mundo con la lengua afuera. Tiramos la toalla. Nadie quiere proseguir, ¿por qué? Porque no tiene un propósito fijo. Sin embargo, yo admiro a aquellas personas, hermano, que se proponen hacer algo y lo logran, cueste lo que cueste. Que se enfocan en ese propósito, ¿verdad que sí? Que llevan ese, mire, hermano, se meten en ese propósito entre ceja y ceja, en el corazón, en los tuétanos, en los huesos, hermano, y logran alcanzar aquello que se proponen. Yo los admiro. Los admiro. Tienen una fuerza de voluntad bestial, hermano. Tienen una cosa maravillosa. Tienen que yo quisiera, hermano, ser así. Le confieso, yo soy de las personas que empiezo algo y si me da mucho trabajo lo dejo. Si yo soy práctica, yo soy bien pragmática, yo tengo que hacer las cosas así, hermano. Yo no pierdo mucho tiempo en algo que me ocasione dolor de cabeza. Por eso es que escojo los proyectos que voy a hacer. Sí, escojo los proyectos que voy a hacer y no me meto en camisa de 11 varas así fácilmente. Porque a mí me gusta, hermano. En tiempo récord, terminar lo que voy a hacer y punto. No me complique, porque si me complica la vida, no trabajo con usted. ¿Bien? Pero en este caso, Dios es quien alienta a su pueblo. Y me gusta mucho la verdad, si el pensamiento central dice, quien procura servir a Dios será alentado por Él, será estimulado a seguir y terminar la meta. En todo lo que nos propongamos. Vamos a hablar un poquito del periodo histórico del regreso de los judíos a Jerusalén. En varias ocasiones nosotros hemos estado hablando que los judíos estuvieron ¿cuántos años cautivos en Babilonia? Ok, 70 años cautivos en Babilonia. Hasta que los babilonios fueron conquistados por los medos persas, que se aliaron. Medos porque vienen de Media, así se llamaba, y los persas porque eran de Persia. Ellos dos se aliaron para poder derrocar a los babilonios. Y después que derrocaron a los babilonios, se dividieron el mando. Unas ciudades las gobiernan los medos y otras ciudades las gobiernan los persas. Por eso que se llamaba Medo-Persa. Un tiempo gobernaban los de Media y otro tiempo gobernaban los persas. Hasta que subió al trono un rey que se llamaba Ciro de Persia en el año 538. La Biblia hacía aproximadamente 100 años antes, Dios había traído una profecía por medio del profeta Isaías, donde Dios hablaba de este rey, de este hombre, que sería el canal que Dios iba a usar para abrirle las puertas y que los judíos regresaran a su nación. ¿Cuál fue el propósito con el cual Dios permitió que los judíos llegaran a Babilonia? O no llegaran, se los llevaran a Babilonia. ¿Quién se acuerda? Curarlos de la idolatría por causa de su desobediencia. Curarlos de la idolatría. Y enseñarlos a apreciar, apreciar a su tierra y amar a su Dios de todo su corazón. Porque hemos estado diciendo que cuando Dios permite un castigo, permite un juicio sobre algo, sobre una nación, sobre una persona, lo hace con dos propósitos. Corregir lo que está mal, hermano. Porque Dios es santo y es justo. Y eso lo hemos venido nosotros discutiendo en otras ocasiones. Y número 2, provocar en la gente un arrepentimiento. Porque hay gente pues que de la manera suave y de la manera tierna a veces no entiende. Pues entonces Dios los pasa por un proceso en los cuales provocan ellos un cambio, porque mira, hermano, sea un cambio, una respuesta positiva, o sea una respuesta negativa, pero va a haber un cambio en las personas. O se arreglan o se empeoran.
El deseo de Dios no es que nadie se empeore, sino que el deseo de Dios es que todo el mundo mejore. Pero la decisión al fin del día es de la persona por la cual estás pasando el proceso. Nosotros no podemos, Dios no puede obligar, según que usted no puede obligar a nadie a que cambie de parecer, Dios tampoco lo va a hacer, pero Dios sí un día lo va a llamar a cuenta, porque pasaste por el proceso, la respuesta que diste al estímulo que Dios te dio. Porque todos los estímulos que Dios provoca en nosotros son con el fin de alentarnos, de que nosotros terminemos lo que empezamos, de que nosotros miremos hasta aquí qué ha sido de mi vida, qué yo he hecho con mi vida y qué voy a hacer en el futuro. O sea, llega el momento en que hay que tomar una decisión. Pues Dios puso a Judá muchas veces en ese proceso y en ese callejón. Pero Judá no quiso, entonces Dios permitió que viniera el cautiverio, 70 años de cautiverio. Ya 100 años antes, por los labios del profeta Isaías, ya Dios había profetizado que iba a usar a este hombre para que sacara al pueblo de Israel, de Judá, de Babilonia, y le permitiera el regreso a su nación. Al cabo del tiempo, y cuando se cumplió el tiempo de Dios, porque Dios tiene un tiempo para todo, ni se adelanta ni se atrasa, es en el tiempo de Dios, hermano. A Dios nadie le puede torcer el brazo. Déjeme decirle, a Dios nadie le tuerce el brazo. Dios tiene un tiempo para todo. Y en medio de ese tiempo Dios nos enseña ciertas lecciones, hermano, que no se nos van a olvidar jamás. Jamás. Llegó Ciro al trono e hizo un edicto para que todo el que quisiera llegar a Jerusalén se regresara. Y no solamente se regresara, sino que se llevara todo lo que Nabucodonosor se había llevado cautivo a Babilonia. Los vasos, los utensilios de la casa del Señor, lo que nunca pudo llegar y que hasta el día de hoy está desaparecido y no se sabe a dónde está, fue el arca del pacto. Y tal vez otros utensilios que se perdieron, hermano, en el despojo y en el lío y en el fuego. Tal vez algunos se derritieron porque eran de oro. El arca del pacto nunca se ha conseguido, nunca más se supo dónde está. Hay especulaciones de que la tienen los etíopes, pero eso es especulación, hermano. Así que no me dicen, sí, que los etíopes lo tienen. No, eso no se sabe de por seguro, eso es especulación. Eso son teorías de que ellos la tienen, pero eso no es seguro. Ahora, lo que rescataron y lo que se llevaron, Ciro dio la orden, todo el mundo vaya. Dios le permitió que regresaran a Jerusalén con un propósito, la edificación del templo. Edificar el templo. La orden específica para lo cual Dios los iba a regresar era ¿para qué? Para que edificaran el templo en Jerusalén. No iba a tener la misma gloria que Salomón hizo, porque cuando regresaron, allá regresó un grupo de gente pobre. Allá había gente pobre. Acuérdense que hemos estado diciendo que cuando los babilonios llegaron, arrasaron con todo, pusieron a fuego la ciudad completa, de manera de que no hubieran los recursos para que la gente se levantara otra vez y levantara la ciudad. Muchos fueron los que llegaron, otros se quedaron en Babilonia, unos porque ya estaban ancianos, había pasado mucho tiempo, estaban ancianos, tal vez estaban enfermos, no podían regresar con el grupo, otros porque ya habían hecho una vida en Babilonia, ya estaban establecidos, tenían tal vez negocios, tenían propiedades y tenían casas, entonces ellos prefirieron quedarse para con la ayuda financiera empujar a esto, que iban a regresar hasta Jerusalén. Entonces, hubieron 3 expediciones en las cuales ellos regresaron, y la historia la vamos a encontrar en el libro de Esdras y Nehemías, estos 2 libros. La primera expedición fue con Zorobabel y Josué como sumo sacerdote. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el nieto del penúltimo rey de Judá, Joaquín. Por ley era heredero del trono. Pero yo quiero que nosotros sepamos que desde desde que ellos regresaron otra vez a Judá, más nunca se levantó una monarquía. Jamás volvió Judá a tener rey. Porque entonces pasaron un proceso
de una invasión y otra invasión y otra invasión. Más nunca lo sacaron de su tierra, pero de una invasión hasta otra y hasta otra y hasta otra y hasta otra. ¿Cuál fue el último rey? Que hasta donde yo sé, hermano, que se levantó de la tribu de Judá con promesa. ¿Quién? Jesús. Tal vez hay otros descendientes de David, pero hasta donde nosotros conocemos en la Biblia, Jesús, cuando el ángel le avisó y le dio el aviso a María, le dice, se le dará el trono de su padre David. ¿Se acuerdan? El heredero, Dios, y le dijo a David esta promesa, te voy a levantar un heredero que se siente en tu trono eternamente y para siempre. Cristo todavía no se ha sentado como rey en el trono de David, pero el reinado eterno lo tiene porque ya se lo dio Dios. ¿Cuándo Cristo se sentará como rey en el trono de David como tal? En el tiempo milenial, ¿ok? En el milenio. En el milenio, cuando toda la nación toda va a tener que reconocer que ese es el deseado de todas las naciones, que ese es el Mesías prometido, que ese es el descendiente de David, que ese es el que va a heredar el trono de David eternamente y para siempre. ¿Estamos? Sí, desde ahí hasta donde yo sé, hermano, hasta donde tengo conocimiento, no se ha levantado otro rey en Judá. Y fíjense qué cosa, Cristo nunca pidió para sí el derecho al trono y decir, yo soy el descendiente de David, yo soy el heredero del trono. Nunca dijo Jesús eso. Nunca. ¿Okay? Nunca pidió para sí la pleitesía como heredero del reino de David. Lo que sí siempre dijo que yo soy el hijo del hombre, yo soy el hijo de Dios. Siempre lo dijo, yo soy. Entonces, empezando desde ahí, no hubo más, pero Zorobabel era heredero legalmente del trono, porque Joaquín, el penúltimo rey de Judá, era su abuelo. Lo que pasa es que Joaquín fue destituido por los babilonios y todos los príncipes y toda la gente que tenía que ver con los que no fueron muertos fueron cautivos hasta Babilonia. Se los llevaron cautivos a Babilonia. Allá murieron algunos de ellos. El rey de Babilonia le dio muerte a algunos de ellos, pero todavía quedaban herederos. Entonces, la primera expedición bajó con Zorobabel, que fue el encargado de reedificar el templo. Junto con Zorobabel bajó Josué. Josué designado como sumo sacerdote, porque como iban a levantar el templo, después del templo, ¿qué tenía que levantarse? La clase sacerdotal. Tenían que una vez edificaban el templo, iban a levantar el servicio sacerdotal junto con los sacrificios. Por eso fue que designaron a Josué como sumo sacerdote, que tenía que haber sido descendiente también de la tribu sacerdotal, porque si no, no hubiera podido ministrar en el templo. Tenía que haber sido descendiente de ellos. La segunda expedición bajó con Esdras, que era encargado de establecer el servicio sacerdotal y el culto al Señor. Fue la segunda expedición. Y la tercera expedición fue con Nehemías. ¿Quién se acuerda de Nehemías? ¿Quién era Nehemías? El copero del rey. Nehemías era copero del rey. ¿Okay? ¿Se acuerdan la historia, verdad que sí? Ok, entonces, Ciro fue el que dio la orden. Luego hubieron expediciones que bajaron con Darío y con el rey Asuero. ¿A dónde usted ha escuchado este otro nombre? El rey Asuero. Se cree que era el esposo de Esther. Por eso les dije al principio que el libro de Esther, Esdras y Nehemías, nosotros podemos conocer un poco de la historia del pueblo de Israel allá en Babilonia y acá cuando descendieron hasta Judá. Ok, entonces, en estas tres expediciones, más o menos esta historia se toma casi como 110 años. ¿Cuál fue la situación del pueblo? Cuando bajó el primer grupo con Zorobabel, tenían la orden de levantar
el templo al Señor. Cada uno llevaba una tarea distinta, pero ellos llevaban la tarea de levantar, reedificar el templo a Jehová. Que no iba a ser, hermano, me imagino que ni siquiera parecido, ni una piquita al templo suntuoso y majestuoso que había hecho Salomón, porque el templo que levantó Salomón costó millones, ¿verdad? Pero esta gente estaba pobre y no tenía. Ellos dependían del empuje y de todo lo que el rey Ciro dio orden de que le proveyeran para que ellos llevaran hasta Jerusalén. Entonces, empezaron a levantar el templo, y ahí vamos nosotros al libro de Esdras, un momentito. En el capítulo 3 comienza la restauración, todo el mundo con mucho ánimo. ¿Verdad que sí? Como a veces nos pasa. ¡Ay, sí, vamos! Yo hago esto, vámonos, y todo el mundo, vamos, sí, se puede. Sí, se puede, todo el mundo con un ánimo maravilloso. Empezaron la construcción del templo. ¿Qué pasó? Echaron los cimientos del templo con una fiesta grandísima. Miren, capítulo 3, verso 100 adelante. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey, de David, el rey de Israel. Y cantaban y alababan y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno. Me sigue, hermano, Esdras capítulo 3, verso 11. Porque Él es bueno, porque para siempre Esdras, sí, mi hermano, Esdras capítulo 3, verso 11. Porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, vieron echar los cimientos de esta casa. Echar los cimientos. Ajá, Esdras, pues ya tengo competencia por allí. Esta casa, estoy de ahí, ya está Lola dando instrucciones. Lloraban en voz alta, mientras muchos daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oían los ruidos hasta de lejos. O sea que cuando se levantaron, se pusieron los cimientos de la casa de Jehová, lo hicieron con gran júbilo, con gran alegría, lo hicieron con un entusiasmo. Los ancianos que estaban ahí, que habían visto el templo de Israel, que habían visto el primer templo, se acordaban de cómo ellos también con gozo y con alegría habían levantado el primer templo. Y unos lloraban de tristeza y otros lloraban de alegría. O sea que ahí estaban las emociones, todo el mundo juntas. Y eso era una gritería y un lloriqueo, porque había gozo en el corazón de que después de tanto tiempo ellos pudieran levantar el templo a Jehová. Y no solamente el templo a Jehová, sino que estaban en su tierra nuevamente. Sobre todo eso, estaban en su tierra nuevamente. ¿Qué sucedió, hermano? En el capítulo 4 sucede que habían enemigos que se llamaban samaritanos. Los samaritanos habían sido la gente que el rey de Asiria había traído para poblar Israel cuando se llevaron a las tribus en el cautiverio para Asiria. Para que no se quedara solo el país, el rey de Asiria tomó un montón de gente y los trajo a Israel y los estableció allí. Sucede que los que se habían quedado de Israel ahí siempre dejaban a los pobres, hermano. ¿Por qué será? A los pobres los dejaron ahí. Comenzaron a ligarse con las demás naciones que llegaron hasta ese lugar y surgió esta entidad, samaritanos. ¿Por qué? Porque se quedaron en Samaria de Samaria. Junto con su gente trajeron todo tipo de adoración y mezclaron la adoración de Jehová con la adoración idólatra de estos pueblos. Por eso era que los judíos puros no se llevaban con los samaritanos. Aún en el tiempo de Cristo, ¿se acuerdan que cuando Cristo le habló a la samaritana, le dijo, tú siendo judío me hablas a mí? Porque no se hablaban ni se llevaban, se odiaban.
Qué duro, ¿verdad? Que se odiaban. Pero era por esto, porque los judíos decían, ustedes son una mezcla, nosotros somos puros. Ustedes son una mezcla, nosotros no. Nosotros somos puros. Aparte de la idolatría que había surgido de esta mezcla. Cuando los samaritanos oyeron que los judíos habían llegado a su tierra, comenzaron a hacerle la vida imposible. Vinieron primero calmaditos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que es así. Vinieron así tranquilitos. ¿Sabes una cosa? Qué bueno que ustedes están edificando el templo a Jehová. Vinieron a Zorobabel y le dijimos, ustedes están edificando, qué bueno, nosotros también. Nosotros vamos también a edificar con ustedes. Vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros, también nosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y en cierta manera, ellos estaban diciendo la verdad, porque ellos adoraban a Dios, pero también adoraban a su ídolo. Y los judíos, ¿qué pasó? Cuando ellos vinieron así, a proponerle el negocio, vamos todos a edificar, porque nosotros también somos parte. Había malas intenciones, primero que había malas intenciones en eso. Más adelante, si usted lee los capítulos siguientes, se va a dar cuenta que había mala intención en ese ofrecimiento. Número 2, no adoraban a Jehová con todo su corazón. Ellos eran idólatras y lo que tenían era una mezcla de adoración entre los paganos y los santos. ¿Cuál fue la reacción de Zorobabel? Ustedes no van a edificar con nosotros. Mire, hermano, hay gente que a veces viene a uno con una carita de inocente, ¿verdad que sí? Te ayudo. Te ayudo. Y uno tan inocente, ay sí, ¿cómo ve? Es que uno como que a veces no aprende, ¿verdad que no, hermanos? La gente a veces viene con malas intenciones a ofrecer su ayuda. Y quién sabe si a veces hasta nosotros mismos ofrecemos nuestra ayuda con mala intención, ¿viste? Porque no es solamente de allá, de aquí para allá, también a veces va. Nosotros tenemos que saber discernir, hermano, entre lo santo y lo profano. Número 1. Número 2, nosotros no podemos mezclarnos con la gente que no tiene nuestros mismos principios ni tiene nuestros mismos ideales. Y cuando digo mezclarme,